Seguimos con el tema de la cumbre del G20. Inició el día de hoy en Río de Janeiro, Brasil. Llegó ayer la presidenta de México en avión comercial. Hoy propuso a todo el mundo que el 1% del gasto armamentista se destine a sembrar vida, a sembrar paz, un programa de reforestación histórico. Ahí, en la cumbre del G20, en este marco, se reúne también MICTA. Es una asociación interregional, tiene un compromiso compartido con la democracia, con la defensa de los principios del derecho internacional, el multilateralismo y también la cooperación internacional. Pertenece a nuestro país, Indonesia, Corea, Turquía y Australia. Ahí también se están llevando a cabo reuniones de la MICTA. Y agradezco al embajador ante la Organización de las Naciones Unidas, al embajador de México, Héctor Vasconcelos, que nos acompaña aquí esta tarde. Qué gusto me da saludarte, Héctor. ¿Cómo estás? Qué gusto, Juan. Qué bueno, como siempre, oírte. El gusto es todo mío, querido embajador Héctor Vasconcelos. Allá en la ONU, ¿cómo ves que se tomen en cuenta las propuestas hechas por la presidenta de México hoy allá en Río de Janeiro, en el marco de la cumbre del G20? 1% del gasto armamentista mundial destinado a un programa de reforestación, pero también a que los programas sociales se conviertan en derechos. Héctor, me parece que está sembrada la semilla por parte de la presidenta de México. Será labor de la ONU, de otras organizaciones y de otras naciones regar esa semilla. Sí, yo creo que este viaje primero de nuestra presidenta al extranjero está convirtiéndose en un gran éxito, porque en primer término ella hizo un planteamiento, una exposición de lo que es el México de hoy, diría yo, ante las naciones más importantes del planeta. Luego pudo hacer una propuesta concreta como la que acabas de mencionar, este fondo de reforestación basado en el programa Sembrando Vida. Y luego también no hay que olvidar que ha podido tener encuentros bilaterales muy importantes, por ejemplo, con Xi Jinping, con el propio presidente Lula, con el presidente Macron, en fin, ha sido un día hasta donde vamos, todavía no termina, pero extraordinariamente lleno de actividad positiva y llevando la presencia de México al centro mismo de las decisiones mundiales. Héctor, la reunión con Macron, por ejemplo, también ahí en la cumbre del G20, pues ambos, la presidenta de México y el presidente de Francia, destacaron además, por supuesto, de la buena relación de ambas naciones, la voluntad para profundizar aún más esta relación y la necesidad de trabajar en varios sectores como salud, ferroviario y una vez más, Héctor, el medio ambiente. ¿Quedará como discurso lo propuesto por la presidenta de México o tú ves que las naciones y los organismos se van a poner las pilas y le den celeridad a esta propuesta que tiene que ver con el bien más importante de toda la humanidad, que es el recurso natural, un asunto de seguridad, además? Claro. Héctor. Mira, yo creo que en este momento esta reunión del G20 ocurre cuando están en un periodo muy crítico, cuando menos 3 problemas que por cierto han sido señalados allí en Río de Janeiro por el secretario general de la ONU. Por un lado, el riesgo nuevamente en las últimas horas, el riesgo que ha aumentado de la posibilidad de un enfrentamiento nuclear. Por otra parte, el cambio climático, ya que en la conferencia de Bakú no se llegó a los acuerdos que hubiesen sido necesarios en función del tamaño del calentamiento global y sus consecuencias. Y luego el tercer tema central de nuestro tiempo, que es el combate a la desigualdad y a la pobreza. En medio de este momento crítico tiene lugar esta reunión y qué bueno me parece a mí que México esté en la primera fila de las decisiones internacionales y, como dices, ya corresponderá también a organismos multilaterales como la ONU contribuir a que todo esto deje de quedarse en meros discursos y se convierta en acciones muy concretas y de inmediato, puesto que estamos contra la pared en términos del tiempo. Héctor Vasconcelos, embajador de México ante la ONU. Bueno, en su segunda intervención,
la presidenta de México en la cumbre del G20 está proponiendo y reafirmando la propuesta de perspectiva del gobierno de México para que se reforme justo el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Aquí hay un objetivo muy claro y es el de implementar una visión más democrática del mundo y que otorgue mayor legitimidad a las decisiones de este órgano que es principal de la ONU. ¿Cómo ves esta propuesta? Héctor, ¿qué opinas de ella? Mira, coincide nuestra presidenta con el secretario general de la ONU mismo. Él también admite que el problema central de la ONU hoy día es la estructura anacrónica que tiene el Consejo de Seguridad con los 5 miembros permanentes que tienen la posibilidad de vetar cualquier acción decidida o acordada por la Asamblea General de la ONU. Entonces, la reforma del Consejo de Seguridad, yo diría que es el elemento más urgente y más importante de todo lo que hay que reformar en la ONU para convertirla en una organización más efectiva, que tenga un mayor y más directo impacto en lo que ocurre en el mundo. Héctor, solo así se podría reconocer a las naciones como iguales. Y ahí está una verdadera posibilidad de alcanzar soluciones para la paz, dijo la presidenta de México. Ahí está. Por supuesto, y México tiene algunas propuestas muy concretas, algunas que hemos venido presentando junto con Francia para la reforma del Consejo de Seguridad. Es tiempo ya de dejar tanta palabrería y volcarnos en acciones concretas, porque tanto el calentamiento climático como el riesgo de una guerra nuclear y la situación insostenible de desigualdad que hay alrededor del planeta son cuestiones que ya no pueden esperar más, ponen en riesgo la supervivencia misma, ya no solo del sistema internacional, sino de la especie misma. Totalmente de acuerdo, embajador Héctor Vasconcelos. Finalmente, bueno, pues estábamos dando a conocer aquí a nuestra audiencia las reuniones de MICTA en el sistema internacional. ¿Qué peso tiene esta asociación interregional? Mira, es importante y me complace informar que este año México preside al grupo MICTA aquí en Naciones Unidas. Hay una presidencia rotatoria anual y ahora desde marzo de este año hasta el año próximo nos toca a nosotros presidir al grupo MICTA, de manera que habrá que poner todo nuestro esfuerzo nuevamente para que estas naciones que están en condiciones muy particulares, pero de gran influencia internacional, podamos trabajar hacia los objetivos comunes. Muchísimas gracias, embajador Héctor Vasconcelos, embajador de México y representante permanente de nuestro país ante la Organización de las Naciones Unidas. Espero poder conversar contigo muy pronto sobre las discusiones de las propuestas de la presidenta de México en el G20 allá en la ONU. Y muchos saludos allá en casa, Ana Paula. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta muy pronto. Un abrazo muy fuerte. Adiós. Gracias, embajador. Muchísimas gracias.